Se llama Nicolás del Caño, es diputado nacional por Mendoza y está aquí en el piso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vos representás al Partido de los Trabajadores Socialistas. Efectivamente, sí. Yo milito en el Partido de Trabajadores Socialistas. Sí. Y... Dentro de la izquierda, ¿cómo se ubicarían? Bueno, nosotros junto con los compañeros del Partido Obrero y Izquierda Socialista conformamos el FIT. Y bueno, nosotros somos la izquierda que se plantea una perspectiva de independencia política de la clase trabajadora con respecto a las distintas alternativas que se presentan de parte de los empresarios, de los partidos tradicionales que siempre han gobernado para los empresarios, el UCR, el PJ, o bueno, sus variantes que se han dado después del estallido del 2001, ¿no? Entonces, la izquierda que nosotros representamos, una izquierda que está avanzando dentro de los sindicatos, en la clase trabajadora. En la universidad también. En las universidades también, presentando, bueno, esta alternativa para los trabajadores, no solo a nivel quizás de cada lucha, cada conflicto que recién conversamos, la situación por la que están atravesando los trabajadores hoy, con el ajuste que se está aplicando de parte del gobierno y también con el apoyo, el aval de los partidos mayoritarios, ¿no? De los partidos... ¿Y cómo te sentís en el Parlamento? ¿Cómo te sentís representando a la izquierda en un Parlamento mayoritariamente representado por los partidos históricos o por las divisiones de los partidos históricos? Bueno, nosotros hasta el momento no ha habido una sesión todavía en el Congreso, sí estuvimos... ¿Pero cómo te sentís en el ámbito, en la geografía? No, bueno, el otro día me iba a referir justo a eso, de que el otro día Cristina se hizo referencia a nuestro partido para atacarnos con respecto a los cortes de calle, ¿no es cierto? También atacó a los trabajadores de la educación por las huelgas. Bueno, uno siente orgullo por las ideas que defiende y porque representa a los trabajadores, que es lo que nosotros hemos planteado durante la campaña electoral. El FID obtuvo a nivel nacional 1.300.000 votos aproximadamente. Y bueno, nuestro planteo fue muy claro de estar en cada lucha apoyando. Creíamos justamente que nuestro planteo podía fortalecer, los diputados de izquierda podían fortalecer la lucha de los trabajadores y en muchos casos lo vemos y lo sentimos de esa manera, ¿no? Participando codo a codo en situaciones difíciles, ¿no? En conflictos. Claro. Nicolás, ¿vos creés que la metodología de lucha de ustedes, deslindamos un poco tu actuación en el Parlamento de la actuación partidaria, tus métodos de lucha son bien digeridos por la sociedad? Por ejemplo, los cortes a los cuales ustedes están habituados como otras agrupaciones, ¿no? Los cortes de la vía pública, la protesta de la clase media, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, creo que no se puede negar que muchas veces las manifestaciones, los cortes de calle y demás generan un malestar a quien está... ¿Sirve? Yo creo que el dato concreto que se dio el otro día, el 27 de febrero, fue una manifestación alrededor del planteo de absolución a los compañeros petroleros de Las Heras en Santa Cruz, y tuvo una repercusión importante, y era el objetivo que tenían las organizaciones de trabajadores y de la izquierda que convocaron esa jornada, porque había un cerco mediático enorme, realmente una causa donde es gravísimo que haya una causa con torturas, a premios ilegales, que se haya condenado a gente inocente, que no hay pruebas, ¿no? O sea, simplemente han sido condenados a cadena perpetua. Sí. Es gravísimo, una condena a cadena perpetua donde la única prueba que hay es que hay una persona que dijo que vio con un palo a tal persona, ¿no? Okay. Entonces, quiero sacarte de los casos específicos. Sí. Quiero plantearte, porque, bueno, yo soy un hombre de clase media, y me perturban, los cortes me perturban, es toda una incomodidad, no llego bien a las citas, no llego bien a la cosa. Es decir, y además me genera, fíjate vos, me genera aprensión o bronca contra ese corte. Es decir, el propósito de los que hacen el corte, enseguida volvemos al tema parlamentario, sí. Pero digo, el propósito de los que hacen el corte es
es manifestarse. Algunos a veces son ridículos. Son 5 personas, 6 personas que piden cualquier cosa. Yo no juzgo el reclamo, pero el método de lucha, ¿no habría que revisarlo? Como te decía anteriormente, o sea, yo creo que si se llega a esas instancias es porque con otros métodos no se logró el resultado que esperan sectores de trabajadores o quien sea. También hubo muchas protestas de vecinos, de trabajadores, también de clase media, en enero con los cortes de luz. ¿Qué te parece? Hay un método instalado en la Argentina y quemazón de cubiertas y una bronca colectiva, por supuesto. Yo tuve la posibilidad de estar en enero en Buenos Aires, bueno, de paso te digo, en la Cámara de Diputados éramos los únicos nosotros del Frente de Izquierda que íbamos, no había nadie. Y instantáneamente es un método que está internalizado porque es una tradición en la lucha en la Argentina, y la gente salía a cortar con una bronca bárbara. Yo estaba con 40 grados de calor, sin luz, etcétera. Fue un desastre, fue un verdadero desastre. No se puede culpar a quien ante esa situación sale a reclamar, a hacer un piquete, un corte de una calle, porque no se aguanta más. Entonces, creo que el método se utiliza cuando no hay otro tipo de respuesta. Hemos estado, por ejemplo, acompañando... Es decir, que no funcionan otros canales de expresión democrática y de reclamo democrático. Sí, porque fíjate que... ¿A eso vas? Sí, fíjate que, digamos, cuando uno ve que el gobierno quiere imponer un ajuste ya lo impuso. Está empezando a imponerlo. Bueno, hay una pulseada. Los trabajadores están luchando, no es todavía algo que sea... que haya logrado asentarse, porque hay una lucha en curso. Ahora están los trabajadores de la educación, por miles está haciendo huelga, manifestándose. Compañeros en distintas fábricas están resistiendo despidos. Pero eso es lo que yo iba, que te decía recién. Fíjate, si de repente yo vengo y te despido porque vos pedís un salario digno, porque vos pedís que tengas horario para ir al baño en el trabajo, porque mejores condiciones de salud, como hicieron los compañeros de Kraft. Los trabajadores de Kraft, murió un trabajador por las condiciones de trabajo, hicieron un paro, pidieron, esto ya había pasado antes, no había habido solución, tienen que recurrir a medida de fuerza, sea un paro, sea un corte de calle, porque no hay solución, y no solo que no hay solución, sino que cada vez se torna más violento el ataque del gobierno. Si yo de repente te dejo sin trabajo y vos no podés mantener a tus hijos. Pues es una situación desesperante y apelo a cualquier método. No, se apela, no cualquier método. O sea, creo que hay un método que tienen los trabajadores, que es, por ejemplo, el tema de las huelgas, de los paros, que tampoco muchas veces se reconoce, porque directamente el gobierno, por ejemplo, descuenta el salario de los trabajadores. Ahora en Mendoza yo vengo a una manifestación de 10.000 trabajadores de la educación que se hicieron... Me contabas, el lunes pasado. El día lunes, y ahora el gobierno está diciendo que va a descontar los días de huelga. Entonces, ¿qué derecho a huelga existe si el gobierno descuenta? Ha ofrecido sumas en negro. Es decir, ustedes ya no hablan del sistema, están hablando de un gobierno y de las acciones del gobierno. No, digamos, el gobierno... Vamos por partes, o sea, el gobierno está aplicando este ajuste. Ahora... Es el comienzo de un ajuste. El ajuste que está aplicando el gobierno no lo hace solo, tiene el auspicio, tiene el apoyo de Massa, tiene el apoyo del radicalismo, porque la diferencia que tienen es cómo se aplica el ajuste, de qué manera, pero todos están de acuerdo, Macri mismo lo aplica en la capital. En Santa Fe uno dice, bueno, está Wiener, de socialista no tiene nada, porque un gobierno que beneficia esencialmente a las grandes exportadoras, a los ojeros y que a los trabajadores, como el caso de los compañeros de Liliana, una empresa de electrodomésticos, que ganan 4.200 pesos de promedio, son muy jóvenes. Sí. Digamos que la mayor parte, más del 50% de la mano de obra ocupada gana menos esa cifra. De 5.000 pesos, exactamente. Bueno, un conflicto que lleva ya casi un mes, donde despidieron a 12 de compañeros, justamente por ser activistas que organizaban los reclamos. Ellos habían conseguido el pase a planta permanente de 150 trabajadores, otro de los flagelos que hay en la clase trabajadora, el trabajo en negro, esa división que se genera entre los tercerizados, contratados, efectivos, trabajadores que una tercerizada gana la mitad de lo que gana un trabajador de planta. Claro. Entonces,
ellos fueron despedidos, y te termino de decir con esto, ¿no? Y no hubo una respuesta. Ni el gobierno nacional y el gobierno de la provincia actuaron de la misma manera, sin dar una solución a los trabajadores. Uno de los elementos que me sorprendió mucho sobre tu actuación fue que no querés cobrar la dieta parlamentaria, sino que querés cobrar. ¿Qué querés cobrar? Mira, nosotros ¿Por qué no querés cobrar la dieta parlamentaria? Nosotros actualmente estamos recibiendo 8.500 pesos, que es lo que se calculaba antes de la devaluación de enero. Distintas organizaciones calculaban el costo de la canasta familiar. Sí. Nosotros planteamos que todos los funcionarios políticos y los legisladores tienen que ganar como gana un trabajador. ¿Por qué? Porque queremos que se termine una casta de políticos que es un grupo privilegiado que gobierna para los intereses de los grandes capitalistas, lo ha hecho durante todos estos años, legisla para ellos, ¿no? Entonces, nosotros queremos que eso se termine, queremos que ganen lo mismo que lo que gana un trabajador, ¿no? Que por eso están alejados totalmente de los problemas de vivienda, de lo que es la salud pública, la educación, el problema del trabajo, del salario. Ellos no tienen ningún problema, por eso no piensan... ¿Crees que el resto de los sectores representativos en el Parlamento van a escuchar esta posición de ustedes, le van a hacer caso, o realmente tienen otra postura y otra visión de la realidad? Mira, yo creo que ellos tienen otra visión, creo que justifican, y hemos tenido la oportunidad de hablarlo a veces con algunos diputados de estas fuerzas políticas, y ellos que vos llamás tradicionales. Sí, o son partidos históricos, patronales, en realidad, gobiernan para los grandes empresarios, para las patronales. Ellos en realidad lo justifican diciendo que es más meritorio lo que hace un diputado que lo que hace, por ejemplo, una directora de una escuela que tiene que garantizar la educación de más de 1.000 niños, para decir, ¿no? Un ejemplo. Es decir, un criterio totalmente meritocrático. Nosotros tomamos este ejemplo de lo que hicieron los trabajadores en la Comuna de París ya en 1871, instauraron un gobierno de los trabajadores donde todos los funcionarios ganaban... Terminó mal eso, lo mismo Nicolás. que lo que ganaban los... Sí. No se pudo desarrollar, pero digo, el ejemplo... Mal. Duró un mes y hubo 10.000 fusilados. Terminó mal. Terminó mal, pero justamente, digo, el ejemplo de que los funcionarios pueden ganar lo mismo que lo que gana un obrero calificado es perfectamente realizable. Inclusive, nuestro compañero Raúl Godoy, trabajador de la fábrica recuperada Sanón en Neuquén, durante el mandato que él cumplió en la banca del FIT, en la legislatura, cobró lo mismo que hubiese estado cobrando en su fábrica, siendo diputado. El resto de la dieta la destinó, como lo estamos haciendo nosotros también en el Congreso, a apoyar y aportar a la lucha de distintos sectores de trabajadores, causas populares, como el caso, la lucha contra la mega minería en los pueblos cordilleranos es una lucha muy importante también. Es decir, distintas causas del pueblo trabajador. Allí destinamos el resto de la dieta, ¿no? Contame, Nicolás, frente al actual momento económico y político, ¿qué propuestas están llevando? ¿Qué propuestas piensan llevar? Bueno, mira, nosotros ya... Ustedes, los representantes de la izquierda. Ya hemos presentado un proyecto de ley que plantea, es decir, un proyecto de emergencia y plantea tres puntos, básicamente. Uno, que exista un aumento de 3.000 pesos de emergencia para todos los trabajadores y un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar. O sea, que está alrededor de 9.000, 9.500 pesos. En segundo lugar... No es lo mismo que pide Moyano. Me parece que sí. No. ¿No? El problema, digo, no es lo que están pidiendo hoy las centrales No, sindicales. no fue una ironía lo mismo. Creo haber escuchado que otros sectores están más o menos pidiendo lo mismo. Es que nosotros estamos planteando que para todos los trabajadores tiene que existir un salario mínimo, recién vos lo decías, ¿no? Sí. El 50% de los trabajadores gana menos de 5.000 pesos. Por supuesto. Y la canasta se está calculando en 9.000, 9.500, algunos dicen 10.000. Sí, sí. Entonces, y ahora con el proceso inflacionario exacto, ni te cuento. Exacto. Entonces, ese es uno de los puntos. El otro, que se garantice el 82% móvil para los jubilados. También otra estafa, ¿no?, de parte del gobierno, decir que se le ha aumentado enormemente las jubilaciones, cuando en realidad, si uno lo compara con la inflación, lo que es actualmente la jubilación mínima no alcanza absolutamente para nada, ¿no? O prácticamente no se puede vivir con eso, ¿no?
Y por último, el otro punto del proyecto es la prohibición de las suspensiones y los despidos por 24 meses. Recién te mencionaba, nosotros hay despidos en Rosario, en la industria metalmecánica. En Córdoba también, en la industria metalmecánica, hubo un conflicto que terminó hace un día, dos, en Valeo, una autopartista muy importante, donde los trabajadores tuvieron que ocupar la planta durante 18 días y lograron reincorporar a 60 trabajadores, ¿no? Es un ejemplo de lucha muy importante. Las trabajadoras de Kromberg, aquí en Pilar, están en una lucha durísima hace ya varios meses, con 2 fallos de la justicia a su favor diciendo que tienen que ser reinstaladas en la fábrica. La empresa se niega a cumplir el fallo de la justicia. También ellos están en una lucha muy importante, una fábrica grande de 800 trabajadoras y trabajadores. Suspendieron al personal de Volkswagen, una empresa que tiene 4.500 trabajadores durante varios días. Me estás planteando los problemas gremiales específicos que realmente te interesa comentar. Pero te pregunto, frente a la actual situación, ¿qué papel asume la izquierda en cuanto a propuestas concretas? Por ejemplo, el tema inflacionario, ¿no? El tema... hablábamos de inflación, el tema frente a la devaluación. Es decir, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué dicen? ¿Qué van a hacer en el Parlamento? Bueno, digo, este proyecto de ley para nosotros combate la inflación. Combate la inflación en el sentido de que, en primer lugar, busca defender el nivel de vida de los trabajadores. Digo, prohibir los despidos y las suspensiones es una forma... Porque la devaluación lo que trae aparejado... ¿Crees que los empresarios van a reaccionar positivamente o van a escuchar? No, yo creo que, los que reaccionan positivamente son los trabajadores, que la idea es que este proyecto sea tomado como una herramienta de lucha, digamos, por un montón de compañeros que están enfrentando este ajuste. Y el tema de la inflación, digo, a ver, el gobierno plantea esto de los precios cuidados. Vigilados, plantea es decir, que la gente haga denuncia. Para nosotros, realmente, lo que tendría que hacerse es, primero, abrir los libros de contabilidad de los grandes acopiadores. Tendría que abrirse los libros de contabilidad de las principales cadenas de supermercados. Fíjate, hay un dato interesante, en el año 2012 las 6-7 principales cadenas de supermercados ganaron miles de millones de pesos, es decir, con la ganancia que obtuvieron ellos se podría pagar el salario igual a la canasta familiar a 1 millón de trabajadores en la Argentina, ¿no? En el 2012. Es decir, si abrimos los libros de contabilidad se va a ver realmente que ellos remarcan los precios, especulan, ¿no? Que a veces el gobierno dice hay especulación, especulan diciendo que pierden dinero, ¿no? Lo cual es irrisorio porque justamente cada vez ganan más a costa de subir los precios muchas veces de los productos de primera necesidad, ¿no es cierto? Entonces nosotros hacemos este planteo de la apertura de los libros de contabilidad frente al tema de los cierres de empresas, por ejemplo, que se pueden dar ante esta crisis. Planteamos el control obrero, que sean estatizadas estas empresas, como los trabajadores ya lo hicieron en el 2001, pusieron a funcionar muchas empresas, como el caso de la fábrica Sanón. Es decir, hay una alternativa de parte de los trabajadores y el Frente de Izquierda lo está planteando en el Congreso con proyectos y a su vez tampoco nosotros creemos que es una cuestión funcional todo lo que nosotros podamos hacer en el Congreso a poner en pie una fuerza política entre los trabajadores, entre la juventud, de decenas de miles de militantes que pueda realmente torcer el brazo no solo al gobierno, sino a las fuerzas políticas que hoy son mayoritarias en el Congreso y quizás estos proyectos no los aprueben. Vuelvo a sacarte del Parlamento. Sí. ¿A qué atribuís el real buen posicionamiento de la izquierda en la universidad? ¿Es un clásico? ¿Es un momento que está ocurriendo esto? Porque bueno, en la universidad asisten muchos representantes de la clase media que generalmente se distancian de la izquierda. ¿A qué atribuís el triunfo, por ejemplo, del Partido Obrero en las universidades, ¿no? Sí, nosotros participamos en varios centros de estudiantes, hemos tenido muy buenos resultados en las elecciones
y entre los estudiantes el voto del Frente de Izquierda en las elecciones de octubre fue muy, muy importante. Yo creo que esto tiene que ver con que, en principio, el kirchnerismo ha tenido un discurso, llamémosle así, progresista en algunas cosas, y la realidad muestra otra política, ¿no? Esto del ajuste, el tema de los derechos humanos, por ejemplo. Volvió ahora, hay un nuevo testigo que denuncia a Milani, ¿no? Nombrarlo jefe del ejército cuando está cuestionado por delito de lesa humanidad, digamos, tira por la borda un poco este discurso de los derechos humanos que vienen planteando. El tema de que muchos sectores en la juventud piensan, y los estudiantes tienen quizás un anhelo de igualdad, ¿no es cierto?, de que esta sociedad pueda cambiar, y quizás en un momento confiaban o tenían alguna expectativa. Bueno, creo que como también hay muchos trabajadores que la tenían, ya cada vez tienen menos expectativa porque lo ven en la realidad, ¿no es cierto? Una cosa es el discurso, no hay que mirarle la boca sino las manos, ¿no? Entonces, en lo que hacen concretamente va en contra de los intereses del pueblo trabajador e inclusive en contra de los intereses nacionales, ¿no? Lo de Repsol, pagar lo que se le va a pagar a Repsol, cuando vaciaron absolutamente YPF, la entrega a Chevron, de Vaca Muerta, digo, son todas las cosas que el kirchnerismo dice, con esto ganamos soberanía, cuando en realidad... Te hago una pregunta personal. Sí. ¿Dónde te formaste? No políticamente, sino, digamos, personalmente. ¿Naciste en Córdoba? Sí, nací en Córdoba. Y digamos, creciste en Mendoza. Sí, yo nací en Córdoba, empecé a militar en la escuela secundaria. En la escuela secundaria en Mendoza. En Córdoba. En Córdoba, perdón. En Córdoba sí, empecé a militar contra la Ley de Educación Superior en el año 95 porque era muy chico, tenía 15 años. ¿Qué edad tenés ahora? 34. Porque bueno, en mi escuela dependía de la universidad, entonces estaba directamente implicada, entonces bueno, empezamos allí. Y bueno, después empezamos la militancia partidaria. Bueno, en Mendoza yo estudié sociología, que todavía no lo he terminado, que espero poder retomarlo y terminar. Nunca, sí, no te arrepientas, terminalo. Para nada. Así que, bueno, un poco allí, pero uno también se forma mucho en esta militancia, digamos, con los compañeros que tienen más experiencia o han tenido otras experiencias, ¿no? Así que creo que a lo largo de todos estos años uno también fue aprendiendo un montón de cosas en lo que hace no solamente a leer libros, a tener una visión de conjunto más en lo histórico, en lo teórico, sino también en la práctica de poder participar en la lucha de los trabajadores. Claro. ¿No? Nicolás, ¿sos el más joven en el Parlamento? ¿O hay otros más jóvenes? No, hay otros, no son muchos muchos, pero hay algunos que son más jóvenes. Ajá. ¿Te sentís entonces cómodo? ¿Te sentís que tenés pares? Algunos, muy pocos, pero bueno. Bueno, Nicolás, te agradezco mucho la presencia y este diálogo donde abrimos las puertas. Si me permitís, una cosita nada más antes de terminar. No, te mencioné el tema de los compañeros petroleros de las Heras, que es muy importante cuando tengas la oportunidad también de poder hablar con ellos. Nosotros, bueno, seguimos planteando con importantes personalidades como Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Osvaldo Bayer, etcétera, la absolución de los compañeros petroleros de las Heras, y creemos que denunciamos la mentira de la presidenta en su discurso diciendo que habían sido condenados los culpables, cuando esto no es así. Hay un fallo que está apelado, que va a ir al Tribunal Superior de Río Gallego, así que bueno, nosotros, para que todos los televidentes puedan conocer, ¿no?, este caso, y bueno, sería muy importante que ellos tengan acceso también que se dé a conocer su situación. Muy bien. Bueno, hemos dialogado con Nicolás del Caño,